Amigos paisanos, les habla Salvador Hernández García, el cronista de la ciudad. Como periódicamente lo venimos haciendo, vamos a estar con ustedes llevándoles un pedazo de la historia de Tuxpan. En este caso, vamos a referirnos a la tradición del Día del Niño Perdido, que ya próximamente va a tener su programación, su ejecución en este Tuxpan de nuestros milagros. Comienzo así. En la época del nacimiento del Niño Dios y del Espíritu de Navidad, y para Tuxpan, desde que inicia diciembre, llega un momento esperado por las familias porteñas, el Día del Niño Perdido, pues cada 7 de diciembre, con el encendido de las velas y los carritos de cartón, se mantiene viva la llama de la esperanza, dando vida a una hermosa tradición llena de luz y espiritualidad que a través de los años se ha ido heredando de generación en generación. Ya presentamos aquí previamente una entrevista con el profesor Ernesto Franco Cobos, autor del libro titulado Tuxpan ilumina al mundo, donde da a conocer los datos que recopiló sobre los antecedentes históricos y fotográficos sobre esta añeja tradición. Adentrándonos más en el tema, ahora presentamos la información documental que ahora en poder del cronista de la ciudad, su servidor Salvador Hernández García, referente a la promoción evangelizadora de Fray Junípero Serra en esta región y su influencia en el origen de esta tradición de tuxpeña desde hace mucho tiempo. De acuerdo con datos de una investigación universitaria fundamentada en la historia de la civilización mexicana, se afirma que Fray Junípero Serra, el célebre colonizador misionero del Alta California, predicó en Tabuco, Tamiahua y Temapache antes de llegar al punto de su destino en 1757. En aquellos tiempos la cabecera del curato de Temapache se hallaba en la jurisdicción de Huachinango, y a ella pertenecían los pueblos de Tepecintla, Tihuatlán y Tabuco. Lo mismo que a esa doctrina comprendía el puerto de Tamiahua con sus sujetos Amatlán, cabecera del gobierno de su República de Indios, Acala, Cacatiapan y Tapoy. Los que escriben esta historia, deseando conocer una construcción muy antigua que data del año de 1650, que es la iglesia de Temapache, es la única construcción que existe en esa región de la época colonial. Nos trasladamos a aquel lugar para inquirir en el archivo de dicha iglesia sobre datos históricos de algún valor y consideran que efectivamente Temapache llegó a ocupar un lugar preponderante en la época de la colonia, porque tenía bajo su dependencia en aquella lejana época a regiones tan conocidas como Tabuco, Tihuatlán y Tepecintla, y relaciones eclesiásticas con otros pueblos como Chicontepec, Izhuatlán y Papantla. Imaginamos la importancia que debe haber tenido Temapache, que antes había sido la capital de la Huasteca, en una época en que la religión significaba tanto para la sociedad. Y también imaginamos hombres de la talla de Fray Junípero Serra predicando bajo las amplias bóvedas de esa legendaria iglesia de Temapache, la cual, a pesar de lo vetusto, aún conserva majestuosidad con la que fue construida, y desde cuya cúpula se contemplan los soberbios panoramas que ofrece la Huasteca veracruzana a centenares de kilómetros y el azulino mar a 42 kilómetros al este. Fray Junípero Serra estuvo en esta región por el año de 1757, habiendo predicado en Tabuco, Tamiahua y Temapache.
Alumnos de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, que en su momento realizaron ese estudio minucioso sobre el tema, hicieron una reseña del trabajo laborioso para rescatar datos importantes de esta región norveracruzana, dado las condiciones de la información documental por el deterioro de los pasos de los años. Mencionan, en nuestra búsqueda en los archivos de la parroquia de Santiago de Temapache, encontramos, además de documentos de difícil lectura y cuyas circunstancias nos obligó a sacar fotostáticas, un acto de información matrimonial incompleta por haberla destruido en su parte final, la acción del tiempo. Dice así: en el pueblo de Tepezintla, a 23 días del mes de junio de 1746 años, ante mí, el señor don Mariano Hernández Contreras, cura de la doctrina de Santiago de Temapache, compareció Domingo Hernández, indio soltero de 18 años, hijo legítimo de Pedro Gómez y María Catarina, y me dijo que para bien de su alma tenía la intención de contraer matrimonio con Josefa María, doncella de 12 años de edad, hija legítima de Franco de Santiago y de Marina Concepción, indios de este pueblo, y me pidió lo recibiese conforme a su libertad, en lo que mandé orden para cuyo efecto presentó testigos a don Higinio Méndez, de 60 años de edad, casado con Irma Guadalupe, indios todos, de Puebla, a quienes expliqué la gravedad del juramento de que hicieron ante mí la santa señal de la Santa Cruz, de cuyo cargo prometieron decir verdad de todo lo que hicieran, y fueron preguntados, y siéndolo ante mí de mi ocupación cura, sobre las preguntas comunes y necesarias, dijeron que se conocían a ella, a doña Josefa y sus demás familiares, y saben que, y perdón por lo confuso de eso, la acción del tiempo que privó sobre estos documentos los dejan casi irreconocibles, y voy a tratar de interpretarlos. Y saben que los triunfos son libres de matrimonio y no tienen parientes por consanguinidad o afinidad u otro algún impedimento que les sea óbice al matrimonio que pretenden, y que esta es la verdad, so cargo del juramento, etcétera. Firmado doctor Mariano Anto de la Vega. Añaden que por interesante hemos consignado el documento respetando su ortografía. También se cita que en la época virreinal Tuxpan quedó comprendido en la Intendencia Poblana y pertenecía a la subdelegación de Huachinango, Puebla. El pueblo de Tuxpan, que indistintamente se llamaba también Tabuco, era visita de curatos de Temapache, y permaneció interino hasta que lo ocupó en propiedad del bachiller Nicolás Suárez, quien tomó posesión de ella en el año de 1754. Ahora vamos a ver. También se cita que en la época virreinal Tuxpan quedó comprendido en la Intendencia Poblana. Se profundiza además que en ese año de 1754 aparecen en los archivos de la parroquia de este poblado, por entonces un humilde pueblo todavía, las constancias de la primera fe de bautismo, así como actos de matrimonio eclesiástico y unos de fallecimiento. La primera visita pastoral a Tuxpan fue la de su ilustrísima señor obispo de Jerén, del Consejo de Su Majestad, auxiliar del ilustrísimo obispo de Puebla, como visitador general de la diócesis de este prelado. El acta de visita fue firmada en fecha 3 de enero de 1747 por Juan Francisco, obispo de Jerén, y don Francisco Echeverría, notario de visita eclesiástica. Como un ejemplo de las actas de bautismo que en aquel entonces se levantaban en la citada parroquia, se extracta de los archivos lo siguiente: en la Sagrada Parroquia de Santa María Tuxpan, en 8 días del mes de febrero de 1758, bapticé solemnemente e puse óleo
y crisma, a María Magdalena, de 3 días de nacida, hija legítima de Antonio Hernández y de doña Catalina de los Reyes. Indios todos. Fue su madrina María Candelaria Fumarola, casada con Inocencio Valdés Posados, libres y vecinos de este puerto, a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual, y lo firmé yo, Marcos Ortiz y Salazar. Las rúbricas que acompañan, situándose en aquella época, se explica que antes de la independencia, el departamento de Tuzán perteneció en lo civil al partido de Huachinango, después a Temapache, a Tamiagua, y después pasó a ser enseguida cabecera del partido y de todo el departamento, cuando ese se formó en 1826, conforme a la Ley Orgánica del Estado, el 30 de marzo de ese mismo año. Por lo que corresponde a la identificación del mencionado Fray Junípero Serra, este nació el 24 de noviembre de 1713 en Petra, en Mallorca, ciudad de canteros y labradores, del matrimonio formado por Antonio Serra y Margarita Ferrer. Su nombre de bautismo era Miguel José Serra Ferrer, más conocido tradicionalmente como Fray Junípero Serra. Fue un fraile franciscano español, doctor en filosofía y teología. Se trasladó a América, donde fundó 9 misiones españolas en la Alta California y presidió otras 15. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 28 de septiembre de 1988 y el 23 de septiembre del 2015 fue canonizado por el Papa Francisco en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. A partir de ese momento es también conocido con muchos católicos como San Junípero Serra. En calidad de padre presidente, fundó una serie de misiones y atendió a la fundación de otras, con un total entre ambas de 9 misiones. La primera de las misiones fundadas por él fue la de San Diego de Alcalá, el 16 de julio de 1769. La misión se encuentra dentro del actual término municipal de San Diego. Estableció su sede central en la misión de San Carlos Borromeo de Carmelo, fundada por él en 1770. En julio de 1771 fundó la misión de San Antonio de Padua y en agosto la de San Gabriel, esa última en la actual área metropolitana de Los Ángeles. El 1 de septiembre de 1772 fundó la misión de San Luis Obispo de Tolosa. También tuvo participación en la fundación de la misión de San Juan Capistrano en 1776 y en la de San Buenaventura en 1782. Se conoce que visitó las misiones de Santa Clara de Asís y San Francisco de Asís, esta última en la localidad de San Francisco. Falleció el 28 de agosto de 1784 en Monterrey, Alta California, Nueva España. Con esta ampliación del tema y sin otra afán que el de presentar nuestro aporte fundamentado sobre los orígenes del Día del Niño Perdido, conforme a las fuentes consultadas, citadas en el texto, reafirmo entonces lo comentado en otra columna anterior que Fray Junípero Serra Ferrer, él predicó en esa región antes de llegar al punto de su destino en 1757. Considero que lo más importante es preservar esta hermosa tradición y fomentarla entre las nuevas generaciones porque es muy nuestra. En palabras del apreciado profesor, que en paz descanse, Ernesto Franco Cobos, quien fuera en vida integrante del Consejo de la Crónica Municipal y compañero de este cronista Salvador Hernández. Reciban un cordial saludo que nos hacen el favor de escucharnos en este espacio y gracias por el favor de su atención.